y todes. Yo soy Julieta, de ATP FAUA, agrupación estudiantil de la Facultad de Agronomía. Digo esto porque, ahí se suma una compañera más, digo esto porque entendemos que en el Forms de las inscripciones se anotaron tanto compañeras estudiantes de la facultad como de afuera. Hoy estamos iniciando esta actividad de ATP Debate de género y desigualdad económica. Nuestra agrupación decidimos este mes de junio tomar una perspectiva de género a lo largo de todo el mes, entendiendo la importancia de las luchas feministas y las fechas que nos abocaban en este mes, como por ejemplo Ni Una Menos y otras instancias que estuvimos comunicando a través de la agrupación. Y nos parecía interesante tener una instancia de debate con invitadas. Gracias por participar a las dos. Eh, y, y, bueno, nos pone muy contentas que estén acá. Gracias por estar. Y si quieren las puedo presentar. Por un lado, la dinámica de la actividad sería que las dos invitadas expongan aproximadamente 20 o 30 minutos cada una. Después tenemos un espacio de preguntas. Después, si quieren, podemos liberar a las invitadas o se pueden quedar, son bienvenidas y podemos tener un pequeño espacio de debate entre estudiantes, que también entendemos que en estos momentos de aislamiento físico es importante generar redes de conexión y de sostén también feministas, bueno, entre compañeras. Así que, bueno, si quieren, para arrancar voy a presentar a Lu Piñeira, que ella es economista de la UBA, economista feminista. Y bueno, gracias Lu por participar. Ella es coordinadora de la campaña Menstruación en Ecofeminita. Así que te dejo, Lu. Hola a todas, todos, ¿cómo están? Bueno, en principio agradecer a las compañeras, a Lu también por compartir. Les cuento un poco, digo, a mí ya me presentaste, pero les cuento un poco de la organización porque puede que no nos conozcan. Ecofeminita es una organización que nació en 2015, al calor de ese primer Ni Una Menos, así que creo que es más que pertinente también recordar y hacer como un análisis de todo lo que sucedió desde entonces. La idea que teníamos en ese momento, las fundadoras eran economistas y tenían trabas al interior de la disciplina para tratar temas vinculados al género, pero también para opinar. Eso no sé si a ustedes les resuena según las carreras de donde vengan, pero a veces es complicado en una carrera súper social, pero también súper política como es la economía, siendo mujeres y disidencias, posicionarse. Y en ese momento no tenían voz ni voto en las discusiones de Twitter, por así decirlo, en la mesa de discusión de política, y un poco lo que buscábamos también, y creo que es a lo que fuimos yendo con el tiempo, y por eso voy a decantar en por qué soy economista y hablo de menstruación, que es rarísimo y yo lo sé. Fuimos decantando en una visibilización de las desigualdades económicas que están vinculadas a las cuestiones de género, y de tratar de hacer el debate bien amplio, ¿no? Bien apto para todo público, teniendo en cuenta que es una ciencia, la economía, muchas veces muy atada a lo academicista. Y nosotros creo que, aprovechando que este es un espacio universitario y que muchos acá son estudiantes, tenemos que replantearnos cuál es el rol como profesionales que tenemos a la hora de comunicar ciertas cuestiones. Y como cientistas sociales eso nos atraviesa profundamente. Así que nació como un blog, hoy tenemos mucha fuerza en redes, pero lo que hacemos es publicar notas de toda índole, somos interdisciplinarias, eso a mí me parece súper importante remarcarlo porque estoy hablando con gente de la FAUA y creo que nos tenemos que entrelazar y enredar para generar conocimiento que sea amplio, situado y siempre interdisciplinario. Así que en Ecofeminita laburamos temas de economía, sí, pero también de cine, de arte, de filosofía, de salud, y un poquito de eso, bueno, les vengo a hablar. ¿Por qué menstruación? Bueno, nosotras en 2017 era el 8M, era el primer paro internacional feminista, supongo que se acuerdan, y buscamos una consigna aglutinadora que nos gustara, digamos, para lanzar esta campaña, porque ya teníamos una compañera comunicadora científica que labura temas de menstruación hace años, que es Agos Mileo, o quizás la conocen como la Barbie científica en redes.
la consigna en ese momento fue caer a la plaza, en particular una esquina de la Casa Rosada, con toallitas y productos de gestión menstrual en general, pero en ese momento mayoritariamente fueron descartables, como donación. ¿Qué pasa? Ahí lo que nos pasó fue que fue una mirada como asistencialista de la cuestión, ¿no? Como, bueno, hay inundaciones, se piden pañales, nadie pide toallitas, tampones, ¿qué hacemos con esto? ¿Viste? Como la primera reacción siempre es esa la que te sale, y después con el tiempo le fuimos buscando un poco más la profundidad del tema y nos dimos cuenta que tiene un montón de aristas que va mucho más allá del asistencialismo y en particular, creo, quienes estamos acá presentes, compartiremos, me imagino, la necesidad de un Estado presente en ese sentido. Y entonces empezamos a buscar que tuviera un correlato en las políticas públicas y empezamos a presentar proyectos de ley. Y así fue como Menstruación como campaña fue creciendo, no solamente desde el lugar de replicarla cada una en su espacio, como ustedes, si estuviésemos en una situación con más presencialidad y contacto físico, podrían poner un dispenser de toallitas en la facultad, sino también llevarlo más allá y buscar que los hacedores de política se vean interpelados por esta cuestión, cuando en ese momento nadie hablaba de menstruación, cuando en ese momento decir la palabra menstruación en sí ya era un tabú. Digo, estamos hablando de un tema que fue largamente tratado con eufemismos. Somos jóvenes, pero no tan jóvenes como para no recordar que se hablaba de Andrés y esas cosas, no solo en la agenda pública, sino cómo cada una lo vivió en su familia y cómo corren ciertos mitos de generación en generación vinculados al tema. Algo que, si la pensamos como un tema hipertabuizado y estigmatizado a lo largo de los siglos, es entendible que haya mucha desinformación alrededor. Y un poco nuestra pata arrancó como seamos un canal para el acceso a la información. Y en ese sentido, bueno, difundir que existen otras formas de transitarla, por supuesto, la menstruación como momento del mes o de la vida, porque en realidad no es solo el sangrado, hay todo un ciclo alrededor, pero también difundir que hay otros productos de gestión menstrual que no son descartables, teniendo en cuenta la crisis ambiental en la que estábamos inmersas en 2017 también, y lo que hacen estos productos a el ambiente. Otra pata importante que tenemos en cuenta es la salud, ¿no? Con la menstruación se puede hablar mucho de salud y se puede hacer una lectura de cómo se enseñan cuestiones vinculadas a la salud en, por ejemplo, la ESI. Y ahí hago el puente con la educación. ¿Qué hicimos en 2019? Sacamos un material que es para, si alguna es docente o trabaja con grupos en ese sentido, es un material para tratar la ESI desde una perspectiva menstrual. Entonces, la idea también de llevarlo al aula y de pasar por esa instancia con la menstruación bajo el brazo. Entonces ya hablé de ambiente, hablé de salud, hablé de educación y por supuesto está la pata económica, porque como todo en esta vida hay que comprarlo, el producto de gestión menstrual, y nos dimos cuenta de la desigualdad y la asimetría enorme que eso era, como siempre, para las más vulneradas, porque hay quienes tenemos derechos garantizados que nos parecen derechos básicos y hay para otros esos son privilegios, lamentablemente. Y en esa situación tan desigual y en esa situación que llamamos un factor de desigualdad en términos de género, empezamos a focalizarnos. ¿Por qué? Porque somos mayoritariamente economistas. Y en particular yo me empecé a especializar en eso hasta haber presentado mi tesina de grado sobre el tema de la desigualdad económica de la menstruación o la pobreza menstrual, como a veces se la llama. Entonces, ¿por qué menstruación? Creo que ahí doy una respuesta. Hay todo un abanico de temas que se pueden tocar y lo quería decir también porque sé que no estoy frente a economistas necesariamente o científicos sociales necesariamente, posiblemente estoy frente a personas que trabajan en otras áreas y es importante saber que es un tema recontra complejo y amplio y que tiene un montón de facetas y por eso a mí me gusta tanto. Como militantes, por supuesto, tenemos un motivo bastante claro que creo que es este de la asimetría del que les hablaba. Ahora sí, ¿por qué menstruación y economía? Bueno, en 2019 nosotros ya teníamos la campaña en marcha, teníamos los proyectos de ley presentados, los proyectos de ley no avanzaban por distintos motivos, vieron, puede haber un año que es electoral, un año que fue el aborto, digo, no terminaba como de suceder, nosotras no somos las encargadas de que eso avance, digamos, estábamos en una situación de sociedad civil reclamando porque sucediera, y creíamos que era muy importante presentar evidencia para que esto se hiciera más obvio, como creo que ya hoy es un poco más que en ese momento, que tiene que ser tratado, ¿no? Pasa mucho con las discusiones de este tipo que hay que ganar los argumentos. Nosotras quizás podemos saber o estar muy seguras de que para nosotras puede ser una carga menstrual, pero quien no menstrua no lo sabe. Nosotras podemos saber que para quien no lo puede pagar, eso es una brecha enorme con respecto a una menstruación digna y saludable, con una no saludable para nada. Y en ese momento ya estábamos hablando entonces de que no tener los medios para gestionar una menstruación implicaba
prácticas insalubres, como es usar trapos o diarios, algo que sabemos que sucede, ahora les cuento un poco más de eso. Entonces decidimos generar datos al respecto, porque ¿qué pasa? Con un tema tan tabuizado no existen datos. En Argentina no existen datos en la región, digo, es muy difícil encontrar en general, no solamente un precio promedio, una canasta menstrual, saber cómo menstruan las personas, cuánto, qué usan para gestionar esa menstruación. En Argentina no sabemos ni cuántas personas menstruantes hay. Y nosotras somos bastante pesadas con este tema de los datos y como que nos gusta ir con la evidencia real científica sin caer en argumentos que al final terminan siendo muy débiles y no tienen detrás esta evidencia. ¿Qué hicimos entonces? Generamos una canasta menstrual. No sé si a alguna le interesa como la parte más general de los datos, eso está publicado de cómo lo hicimos, pero básicamente hay una página que se llama Precios Claros, donde se suben estos precios, y pudimos desentramar a partir de eso cuánto es el precio promedio de una toallita en Argentina, cuánto es el precio promedio de un tampón en Argentina, y a partir de eso calcular una canasta, que la basamos en 22 productos por ciclo, por persona, y en 13 ciclos al año, que también es un promedio hiper reprochable. Cualquiera de ustedes puede decir, para mí son 10, para mí son 14. Es el tema de los promedios, ¿no? Es el tema de no conocer la distribución más en serio de cómo sucede y de basarse en lo que nos han dicho de la medicina hegemónica tradicional, que sucede, lo que sucede con los anticonceptivos, ¿no? Se tratarían de 13 ciclos regulares. Con esa multiplicación, digamos, del precio promedio de una toallita o de un tampón, podemos sacar una canasta anualizada y decir el precio por persona por año de menstruar es a precios de marzo de 2021, porque lo vamos actualizando semestralmente, como deben ser las cosas con los precios y su variación en este país. 4.000 pesos aproximadamente para tampones, 4.100 y 3.200 para toallitas. Acá entra la parte de decir siempre lo mismo, que es por lo general quien me está escuchando acá, si son universitarias, y posiblemente tiene la posibilidad de que 4.000 pesos al año no les signifique un cambio en la balanza, no les mueva la aguja. Pero sabemos que en un país que trae el tiempo ya largo que trae de recesión, en una crisis por la pandemia aparte que se acrecentó, en una situación de emergencia sanitaria, esa plata es mucha plata. Y normalmente venimos haciendo un seguimiento de que se acerca a lo que es una asignación universal por hijo, una asignación por escolaridad. Entonces nos podemos empezar a hacer a la cabeza más en poder de compra esto que significa, ¿no? Una asignación que te provee el Estado porque estás en una situación de extrema vulnerabilidad, te la estás gastando en una de las personas menstruantes de tu casa. Imaginemos que por lo general, donde hay gente joven, hay varias niñas y pueden menstruar más de una persona. Los hogares por esa parte muchas veces están compuestos por más personas que los hogares más ricos. Todo esto lo tenemos así como más o menos proyectado. Y entonces lo que empezamos a hacer es publicar estos datos semestralmente y seguirle más o menos el ojo a la inflación menstrual y tener en cuenta también cuánto es este gasto como para ponerle un número y para evidenciar, digamos, que en menstruación se gasta, porque parecía como que no, parecía como que sucede abajo de una alfombra, sucede en tu baño, es algo individual tuyo, y entonces, viste, no puedes sacarlo a la luz. Y para nosotras es importantísimo hacer política y social a la menstruación. Política desde el punto de vista de que todo es político y de que lo personal es político, como trajeron los feminismos por suerte hace un montón, todo lo que nos atraviesa, nuestras relaciones sociales y de producción. Entonces, para que un ser humano vuelva a trabajar al día siguiente, requiere una alimentación, una vestimenta. Para que una persona que menstrua vaya a trabajar al día siguiente, requiere poder gestionar esa menstruación. Y esto lo digo literal, hay ausentismo escolar y hay ausentismo en el trabajo por menstruar y no poder gestionarla como corresponde. Esos datos tampoco los tenemos para Argentina, pero bueno, el Banco Mundial ha hecho alguna estimación así a nivel mundo del 10%. A mí no me gusta repetir esos datos que no tienen demasiado, ¿cómo se llama?, sustento detrás, pero a lo que voy es, sabemos que esto existe y sabemos que hay culturas donde es terriblemente también tabuizado salir menstruando, donde sos contaminante y donde incluso acá se decía hasta hace no mucho, mi abuela se le hicieron creer que si se bañaba menstruando se iba a volver loca, que si iba y regaba las plantas le iba a matar, que si hacía mayonesa le iba a cortar. O sea, siempre está vinculado a algo malo. Y desde ese lugar creo que el destabuizarlo y el hacerlo visible, el ponerlo sobre la mesa, el decir me cuesta plata, era necesario. Y otra cosa que queremos repetir mucho también es el carácter de primera necesidad que tiene esto. Porque uno de los puntos de nuestra campaña es la provisión gratuita,
de nuestros proyectos, quiero decir, los que se han presentado en nombre de la campaña de menstruación. Y otro de los puntos es la quita del IVA, y a eso también creo que podemos apostar. Y como economista, a mí me preocupa particularmente la estructura impositiva desigual que tiene no solo el país, América Latina en general, muy regresiva para los niveles socioeconómicos más bajos, tener que pagar IVA por cada cosa que se consume, y eso no es una excepción en cuanto a los productos de gestión menstrual. En este sentido, el acceso a la información y apelar a que se distribuyan copas, a que se use la toallita de tela, a que se usen bombachas absorbentes, obviamente eso ahorra dinero. Así que en ese sentido estamos obviamente siempre defendiéndolo. Lo que sucede es que tenemos más posibilidad quizás a hacer ese cambio las personas de clase media o media alta que las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, porque no tienen acceso a eso, porque no están en las góndolas, en las farmacias, o muchas veces es muy difícil plantear una política pública que lleve toallitas toallitas de tela o copas a un barrio donde no llega el agua potable. ¿Cómo lavas esa toallita o esa copa? Donde comparto un baño y me da vergüenza, porque sigue siendo un tema que da mucha vergüenza. Donde tengo una pareja violenta y me ve con una copa y no entiende qué es eso y fuiste. Donde tengo una soga de compartimos para colgar. Estas cosas a la hora de implementar las políticas van a ser cruciales. Y lo digo porque, por suerte, desde 2017 hasta hoy ha habido una escucha de ese tema y se han presentado un montón de estos proyectos y hay un montón de cosas dando vueltas en ese sentido. Así que estamos ahí también monitoreando que eso se haga de la manera que nos parece mejor. Frente a esta falta de datos, seguimos exigiendo como tercer punto de la campaña, ya que nombré los primeros dos, más datos al respecto, más información. No solamente que se eduque desde el punto de vista de las escuelas, la ESI, sino también que se produzca esta información. Nosotras creemos que si tuviéramos una mejor aproximación, no solo a los costos, sino a qué productos elige la población argentina para menstruar, estos cálculos podrían ser más acertados y me animo a decir, nos van a dar más alto. Hay cosas que no estamos contabilizando en estos 4.000 pesos que les indiqué, entre 3.000 y pico y 4.000. Analgésicos, por ejemplo, protectores diarios, hay personas que usan por fuera de su sangrado también productos, que no es necesariamente recomendado, pero hay gente que lo hace. En este sentido, también lo que les recomiendo, y les puedo pasar el link por el chat, es una app que armó una de nuestras compañeras, Laia, porque muchas veces nos tiran esta de, pero el promedio a mí me da mucho más, me da mucho menos. Bueno, en esta app ustedes pueden meter los datos de su menstruación, marca, cantidad de productos y calcular el suyo, a ver qué tanto les choca y cómo hace también a un presupuesto tener que menstruar y bueno, no poder evitarlo, porque también digamos esto, ¿no? Tuvimos que aclararlo esto muchas veces, no es algo que alguien pueda zafar. ¿Qué más contarles? No me quiero ir de tiempo. Bueno, el activismo menstrual tiene una fecha, que es el 28 de mayo, que en realidad es históricamente el Día de la Salud, de acción por la salud de las mujeres y se militaba el tema del aborto. Ahora tenemos aborto y nosotras creemos, como militantes menstruales o activistas menstruales, que está bueno que ese día se hable de menstruación y nosotras hicimos, bueno, una movida grande. En particular, este mayo nos aliamos con otras compañeras feministas que ven el activismo menstrual de la misma manera que nosotras, que es una manera integral, donde estas políticas públicas que se llevan adelante, por ejemplo, tengan en cuenta esto que acabo de decir sobre el acceso al agua, donde haya formación de formadores, entonces quienes estén en los barrios estén formados en este tema, donde se atienda principalmente a la atención primaria de la salud y se forme la atención primaria de la salud en temas de menstruación y en temas de acceso a la información de los productos. Y esa red se llama AMRED, la pueden buscar en Instagram como amred.org, y somos las activistas menstruales en red unidas por empezar a visibilizar este tema y sacarlo más allá, porque realmente es un tema muy de nicho dentro del feminismo, y por eso también me pone contenta que quieran escucharlo, porque creo que hay un montón de cosas que están más en la agenda que otras, y este tema, digo, si nos unimos, si nos organizamos, va a poder ir más lejos. Por último, contarles que también en ese 28 de mayo que pasó, hemos lanzado una campaña con La Poderosa, que es una organización barrial, villera, y estamos juntando dinero para ellas, para que las compañías se compren productos de gestión menstrual. La Poderosa está en muchas villas del país, casi en todas las provincias del país tiene una asamblea dentro de una villa, y han hecho un censo. Ese censo es con 2.000 familias, y encontraron datos que son perturbadores. El 64% de las personas que respondió a esa encuesta alguna vez usó un trapo o un diario en lugar de un producto que está diseñado para menstruar, independientemente de que sea desechable o no, ya nos encontramos frente al problema de usar algo que te puede causar una infección. Y 6 de cada 10 respondieron que alguna vez no se compraron un producto de gestión menstrual porque dedicaban esa plata a comer. Entonces esto pasa en Argentina.
Esto pasa en Argentina y es fuerte y es doloroso, pero también hay que saberlo porque, como siempre decimos, si no medimos y si no sabemos lo que está sucediendo, no podemos cambiar las cosas. Así que para transformar la realidad, apoyar a la poderosa, y en esta campaña me parece importante, pero también relevar este tipo de datos. Por último, yo no tenía tiempo en esta charla de hablar de economía feminista largamente, podemos hacer cita para otra vez tener esa clase más introductoria a la economía feminista en general, pero un par de datos para charlar. Creo que todas estas situaciones se agravan cuando sabemos que quienes somos mujeres, y voy a hablar de mujeres y solamente mujeres, porque es lo que las estadísticas del INDEC traen, ¿no? Mujer-varón, y no sabemos qué hay atrás, esa es otra demanda. Las mujeres en Argentina ganamos un 23% menos que los varones, y accedemos a puestos de trabajo que están peor pagos. No solo por el puesto, en el sentido del famoso techo de cristal del que han escuchado hablar, que es una realidad que nos cuesta más acceder a cargos jerárquicos porque cargamos con los cuidados, la maternidad, las personas ancianas de nuestra familia, etcétera, sino que también nos encontramos inmersas en los sectores que están peor pagos de la economía. Es el caso de las mujeres que son docentes, muchísimas mujeres que se dedican al sector de salud, de enfermería, pero sobre todo el servicio doméstico. El servicio doméstico hoy tiene un 97% de mujeres y es el sector peor pago de la economía. Entonces, teniendo esas condiciones, ¿no?, estructurales, materiales en el mercado laboral argentino, todavía estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, y aparte sabemos que dedicamos el doble de horas de trabajo doméstico no remunerado en nuestros hogares para poder seguir haciendo que este sistema funcione, para reproducir la vida. Entonces creo que, ¿por qué menstruación y economía feminista se conectan? Bueno, para mí están completamente conectadas, y si con lo que no les dije hasta ahora, si con lo que les dije hasta ahora eso no les convenció, lo que les puedo decir es que hay una economista feminista que se llama Amaya Pérez Orozco, que siempre repite que lo que tenemos que hacer con la economía feminista es tratar de buscar una forma de tener vidas que merezcan la pena ser vividas, y de cómo llegar a esa vida que merezca la pena ser vivida en un sistema que nos precariza, nos explota de esta forma. Entonces, un sistema que tiene a los mercados en el centro, ¿no?, a donde las marcas de toallitas como Always van y te dan clase en la escuela de educación sexual integral y te tratan de vender su toallita, que no solo puede llegar a tener glifosato, sino que contamina y que aparte genera un montón de basura y a muchísimas mujeres no les alcanza para comprar. Tenemos que quitar al mercado del centro, pasar a tener la vida en el centro. Y entonces una vida que merezca la pena ser vivida tiene muchas condiciones a su alrededor, y yo creo que esta es una, ¿no? Como personas menstruantes, como personas militantes y sensibles que somos a la realidad, entender que para las vulneradas, primero, antes que nadie, para las que están en situación de encierro, para las que viven en situación de calle, para las personas que atienden todos los días a un comedor, que haya una provisión gratuita de productos menstruales es urgente. Y después que para todas baje el precio para que podamos tener vidas más dignas y destinar eso a formarnos, a otras cosas, así como también el cuidado es importante, digo, porque a veces nos tiran esta de no, porque las feministas esto que piden, primero viene el hambre y después, no. El hambre está muy relacionado con que las mujeres estemos en la situación de precariedad que estamos, y una economía feminista, en ese sentido, para mí, es una manera única de salir de esta crisis. Perdón, yo soy economista y siempre traigo las peores noticias, y les veo las caras y siento que las deprimí a todas, pero bueno, es lo que hacemos, y espero que les dé más ánimos de luchar que otra cosa. Gracias. Bueno, gracias, Lu. Te aplaudimos todas. La verdad que es re interesante todo lo que venís contando. Creo que acá varias igual ya éramos bastante fans de Ecofeminita, así que nada, un placer. Para seguir en línea con lo que acabas de terminar tu charla, bueno, pensemos, ¿no?, como militantes nosotras de la universidad pública, considerar todo lo que acabas de decir y pensar en una piba o una piba trans que quiera decidir encima estudiar una carrera universitaria, ¿no?, a lo que se debe enfrentar y todas las condiciones que tienen que suceder para que pueda abrirse camino en este escenario. Así que bueno, como militantes también me parece que es clave generar estos espacios y visibilizar en primer lugar, como vos decías, todas estas cuestiones y bueno, organizarse para generar instancias de mayor inclusión también bueno, justo en lo que nos compete a nosotras y nosotros, que es la facultad, en nuestro caso, de agronomía encima. Pero bueno, no voy a robar más tiempo. Para las que tengan preguntas, la idea es que ahora exponga la otra Lu, y después tenemos un espacio de preguntas, se pueden anotar en el chat, y después ahí abrimos micrófono. Para pasar también a otra esfera, la voy a presentar a Lu Cámpora.
también abogada de la UBA y legisladora por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Lu, muchas gracias por sumarte a nuestra actividad. Y bueno, te dejo nomás. Gracias, Jules. Bueno, primero, gracias a todas por este tiempo de encuentro y de reflexión conjunta. Gracias a TP por la invitación y también un placer compartir con Lu de Ecofeminita y muy representada en gran parte de las cosas que nos explicó, sobre todo en esas anécdotas de Johnson & Johnson explicándonos cómo comprar los productos que ellos vendían. Bueno, muchas lo debemos haber vivido. Me da gracia porque creo que al mismo tiempo era la charla para de masculinidades, ¿no? Con Kevin, que trabaja conmigo y está en la oficina al lado, en la otra charla, y me da gracia porque escucho el rebote. Así que, bueno, felicitaciones por esta jornada que me parece que está muy buena en el marco del Ni Una Menos y entiendo que es en ese contexto que se pensaron. Para arrancar un poco... si bien el título de la charla o la excusa o el argumento era pensar las desigualdades económicas de géneros, yo quería partir un poco en pensar cómo llegamos hasta acá, ¿no? A dar estas discusiones. Y precisamente en la semana, ya pasó más de una semana, del Ni Una Menos, recordar cómo esa primera movilización del Ni Una Menos hace 6 años, quizás muchas de las que están acá participaron, quizás otras no, fue un antes y un después, ¿no? Sin que ello implique desconocer cuántas compañeras enormes, compañeras y compañeros, venían luchando desde hacía muchos años por impulsar políticas de igualdad de géneros, pero creo que todas identificamos en ese hito un antes y un después. Y me parece muy valioso pensar que esa marcha, digamos, lo que pasó de ese día hasta hoy y por qué eso un poco nos habilitó a dar estos debates, ¿no? Me parece que esa movilización del Ni Una Menos, que nos encontró concentrándonos, saliendo a las calles para gritar y reclamar contra los femicidios, de alguna manera tenía una complejidad que era que al mismo tiempo que visibilizaba esa problemática tremenda que todavía nos golpea, que es la violencia de géneros, también tenía una complejidad que era que en esa plaza reunía tanto a quienes entendían que los femicidios eran producto de una cultura machista y patriarcal que se sustentaba en machismos cotidianos y que quizás marcharon ese mismo día con otras compañeras que entendían que los femicidios eran, por decirlo de alguna manera, un hecho más de inseguridad. Y a mí me parece que ahí había un desafío muy grande como movimiento feminista, en poder generar un análisis consensuado, una síntesis en torno a qué era aquello que estábamos reclamando. Y me parece que viendo un poco retrospectiva, el feminismo tuvo la capacidad para de esa marcha y de ese hito que reunió posiciones tan diferentes en base a un consenso que era que había que parar los femicidios, logró desde ese momento hasta acá ir generando síntesis con muchísimo esfuerzo, con horas y horas y mucho tiempo y muchas compañeras dedicándose a discutir en los encuentros plurinacionales, en las asambleas allá en Chacarita, preparando las jornadas de movilización, digamos, en un montón de instancias en los medios de comunicación, en las organizaciones políticas, y pudimos ir construyendo un consenso muy fuerte en torno a que eso que teníamos que parar tenía que ver con la violencia patriarcal que se expresaba en cuestiones cotidianas. Y a mí me parece que eso, que quizás a veces lo saltamos por alto, es trascendental, porque eso también es lo que nos permitió identificar, bueno, cómo íbamos a atacar el problema que después desencadenaba esos femicidios. Y la verdad es que la violencia de géneros se expresa no solamente a través de la violencia física, que es quizás su cara más extrema, sino que se evidencia permanentemente a través de las distintas desigualdades. Y las desigualdades económicas son una cara de esa desigualdad de género y, en definitiva, de esa violencia de género. Y lo quería traer porque me parece que hay que hacer un análisis de eso y poner en valor esa capacidad de organización y de discusión que tuvimos, porque hoy estamos discutiendo esto, y nos encanta escuchar a las compañeras de Ecofeminita y tenemos tantas
tantas puntas abiertas de debates que queremos dar, porque hicimos un recorrido que nos permitió, bueno, esto, hace 6 años en los medios se habla de crímenes pasionales para hablar de femicidios. Y hoy eso, digamos, no sé si me animo a decir que no existe, porque quizás en algún lugar exista, pero digamos que ya mucho no se escucha. Entonces, un poco reconocer ese camino y entender que hay que seguir profundizando estos ámbitos, que son los que nos permiten avanzar en identificar cuáles son esos machismos que perpetúan, en definitiva, el sistema de opresión patriarcal, y dentro del sistema de opresión patriarcal, uno de sus principales sostenes, que es la opresión económica y la desigualdad de géneros en clave económica. Y ahí es donde llegamos, bueno, a analizar esto, ¿no? Que Lu debe poder explicar, y ya lo hizo mucho mejor que yo, pero que es, en definitiva, la división sexual del trabajo, ¿no? Porque históricamente hubo tareas que se asignaron a las feminidades, históricamente hubo tareas que se asignaron a los varones cis, y creo que eso muchas veces queda claro, ¿no? Cuando hablamos de que el sistema pretendía y esperaba que las mujeres estuvieran dentro del ámbito privado, en la casa, y los varones en el ámbito público, saliendo a trabajar. Y eso explica un poco por qué hoy existen trabajos esencialmente feminizados, y que no es casual que son además los trabajos que están vinculados de alguna manera con esas tareas de cuidado que parece que nos asignan por el simple hecho de ser mujer, ergo futuras madres, según el patriarcado. Y por eso también es tan importante analizar cuál es el impacto económico de la distribución desigual de esas tareas de cuidado. Yo no me quiero poner muy técnica porque ante un economista no me animaría a hacerlo, pero las estadísticas dicen que las mujeres destinan aproximadamente 4 horas a las tareas de cuidado y los varones 1 hora y media por día. Las estadísticas dicen también que las tareas de cuidado recaen en un 75% en las mujeres. Y lo mismo ocurre con aquellos, estamos hablando de las tareas de cuidado no remuneradas, ¿no? El cuidar a nuestros hijos o nuestros abuelos en el ámbito del hogar. Pero también se replican las tareas de cuidado remuneradas, ¿no? En esas tareas o en esos trabajos que por estar vinculados con este tipo de tareas son asignados preferentemente por el sistema a las mujeres. La docencia, la docencia, el trabajo en casas particulares, la enfermería, el cuidado. Y ahí es donde creo que tenemos que poner mucho la lupa. Me parece en eso que pensar políticas concretas para intentar compensar esta desigualdad es fundamental, y parto de contar por qué en los hechos vemos esa desigualdad, porque ahí es donde se explica por qué necesitamos medidas de acción positivas. Vamos a escuchar muchas veces cuando pensemos en la necesidad de implementar medidas de discriminación positiva, se llaman a veces, que algunos digan, no, bueno, pero no hacen falta los cupos, no hacen falta las medidas de inclusión, porque en definitiva lo que tiene que valer es el mérito propio. Pero evidentemente la historia demuestra que no se trata solamente de mérito propio, sino que hay un sistema que asigna determinadas tareas a determinados colectivos y determinadas tareas a otros. Y por eso son tan importantes las medidas de acción positiva. Sin ir más lejos, ayer obtuvo media sanción la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, que me parece que es una política fundamental. En la Ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, nosotras venimos impulsando y reclamando que se apruebe un proyecto que presentamos, que es el de Sistema Integral de Cuidados, para que en la ciudad se cree un registro de trabajadores y trabajadoras que realicen tareas de cuidado, para que podamos tender al reconocimiento económico de la realización de esas tareas. Por eso es tan importante también que se aprueben los proyectos, y acá me pongo un poco en clave legislatura, pero porque es un poco la tarea que a mí me toca, y pienso en la Ciudad de Buenos Aires y pienso concretamente en un trabajo sumamente feminizado como es el de las enfermeras, que en la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera está reconocido en términos profesionales. La Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen para los trabajadores y trabajadoras de la salud que son profesionales, y tiene otro para quienes no lo son, y casualmente las enfermeras, que sí, además, atravesaron un proceso de formación en términos profesionales, no están siquiera reconocidas en ese sistema.
Creo también que por eso es tan importante que se discutan proyectos como el que finalmente se convirtió en ley ayer, que es el de equidad en los medios de comunicación, porque ahí también es donde vemos no solamente cómo la distribución desigual de tareas y la división sexual de trabajo impacta, sin duda, económicamente en el bolsillo de muchas de esas periodistas que quizás cobran menos que su par varón, o que aparecen menos en pantalla, o que ni siquiera acceden a los cargos directivos de los ámbitos de trabajo, como son los medios de comunicación, sino que además de impactar negativamente en esas trabajadoras en términos individuales, impactan negativamente en la construcción de un sentido machista, ¿no? Porque los medios de comunicación tienen evidentemente una alta capacidad de impactar en la formación del sentido común de la sociedad. Entonces, yo quería destacar esas leyes que se trataron ayer y esas que queremos que se discutan acá en la legislatura, porque me parece que es muy importante tener medidas concretas para intentar equiparar esto que en los hechos es tan desigual. Ojalá no las necesitáramos, digamos. Esto me parece que es la respuesta además para aquellos que dicen, no, bueno, pero estas medidas no, porque no se puede discriminar. Bueno, ojalá no hicieran falta. Ojalá algún día no necesitemos ni Ministerio de Mujeres, ni cupo laboral trans, porque eso sea un derecho de hecho. Pero lo cierto es que en tanto eso no ocurra, hay una responsabilidad de tener medidas concretas para garantizarlo. Pensaba también de la mano de esto, de la desigualdad económica, cómo nosotras desde el feminismo llegamos a dar estas discusiones entendiendo también que gran parte de lo que sustenta el sistema patriarcal es esa desigualdad económica, ¿no? Muchas veces nosotras pensamos que eso, o yo pienso por lo menos, y creo que muchas coincidimos, que eso que el patriarcado nos niega es fundamentalmente el poder de tomar decisiones, el poder de tomar decisiones de cara a nuestra sociedad y de cara a nuestras propias vidas, y eso que para mí, por lo menos como militante y como diputada, se expresa mucho en el poder en términos políticos, ¿no? Para mí son muy importantes las medidas que sean proactivas en términos de la inclusión de las mujeres en la participación política y en los lugares de conducción, pero también se expresan en la capacidad, en la independencia económica de las mujeres. Y de hecho, y traigo esto porque charlando con las compañeras cuando les preguntaba por la charla, me decían que estaba bueno hacer mención particularmente a este programa. Por eso es tan importante pensar también que para salir de los círculos de violencia de géneros es fundamental poder garantizar la violencia económica. Cualquier mujer que atraviesa, muchas de las mujeres que atraviesan situaciones de violencias de géneros con sus parejas o exparejas se encuentran en gran medida o dudan ante la necesidad o la voluntad de hacer una denuncia, por lo que significaría para ellas en términos económicos cortar esa relación. Y acá nosotros tenemos que poner mucho el ojo, digamos. Gran parte de ese círculo de la violencia se sigue reproduciendo porque hay además una dependencia económica. Y eso para nosotras tiene que ser indefectiblemente un tema a dar vuelta. Creo por eso que es tan importante que se hayan impulsado el programa, digamos, medidas como son el programa Acompañar, ese programa que se creó desde el ámbito del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, que precisamente lo que plantea es que para aquellas mujeres que atraviesan, mujeres y diversidades, personas del colectivo LGBTIQ, que atraviesan situaciones de violencias de géneros, puedan solicitar un subsidio de hasta, creo que es por el plazo de 6 meses, equivalente al salario mínimo vital y móvil, además de un acompañamiento integral, psicológico y demás, para poder salir del círculo de la dependencia económica. Nosotras no podemos permitir que haya compañeras, mujeres, hermanas, que no pueden dar ese paso de separarse, alejarse de su agresor porque exista una dependencia económica. Ahí tiene que estar el Estado presente para dar una respuesta. Y esta es una realidad cotidiana de muchas de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Y ninguna de nosotras puede ser indiferente a esa situación. También saliendo un poco de la violencia, de la dependencia económica en relaciones violentas y tocando un poco el tema de la gestión menstrual, creo que en eso Lu ya fue súper completa, pero sí agregar, coincido en la importancia de trabajar en políticas vinculadas con el acceso a los productos de gestión menstrual, porque en concreto profundizan la desigualdad económica. Y por eso también presentamos en la legislatura un proyecto de ley para que el gobierno de la ciudad
provea de manera gratuita elementos de gestión menstrual en distintas instituciones, en instituciones educativas. Creo ahí lo que decía Lu es clave, en pibas de sectores humildes sobre todo, que quizás faltan a la escuela por no tener productos de gestión menstrual, y ahora además que de repente al gobierno de la ciudad parece que le importa la educación, que es su prioridad, que la presencialidad y no sé qué. Bueno, esperemos que se acuerden que tienen que garantizar este tipo de cuestiones para que efectivamente esté garantizado el acceso a la educación. Por eso propusimos que se entreguen productos de gestión menstrual en instituciones educativas, en instituciones de salud, en centros para personas en situación de calle. Esto también es muy importante. Ahí Lu contaba la colecta que hacía La Poderosa y nosotras también. Bueno, yo milito en la Cámpora y estuvimos trabajando con personas en situación de calle que, como sabemos, allí el problema de la gestión menstrual es infinitamente más compleja, ¿no? Por la dificultad de acceder a un lugar donde poder higienizarse y demás. Entonces, ahí hay un tema también muy concreto para atender. También que se entrega en centros en lo que se llaman centros integrales de la mujer, que son los dispositivos de la Dirección General de la Mujer para atención a situaciones de violencia en las distintas comunas de la ciudad, y en hogares para niños, niñas y adolescentes. Ese es el proyecto que presentamos acá en la legislatura, ya el año pasado. No sé si conocen un poco, pero la dinámica de la legislatura porteña es básicamente que los proyectos de la oposición no se tratan, así que ahí vamos a necesitar de una militancia y de un reclamo que venga de afuera para hacer fuerza y que estos proyectos se puedan discutir en comisión y puedan llegar con las modificaciones que tengan que sufrir, pero que puedan llegar a tratarse y convertirse en ley. Y lo último, no me quiero extender tanto, pero sí quería había pensado un poco como en estos tópicos, ¿no? El sistema de cuidados, en dependencia económica en situaciones de violencia de géneros, en gestión menstrual, y en un último eje que me parecía importante pensar, sobre todo estando en un ámbito con estudiantes universitarias, en una actividad organizada por una agrupación estudiantil, la importancia también de dar estos debates en los ámbitos educativos y de formación profesional. Yo creo que gran parte de las desigualdades económicas, quizás no las más duras, digamos, no esas desigualdades que golpean a las mujeres de los barrios populares, porque sabemos que además les cuesta más llegar a la universidad producto de esas propias desigualdades, pero aún en los sectores que llegan a la universidad tenemos que darnos un trabajo no solamente por trabajar y abrir las puertas de esas facultades y garantizar que esas compañeras de los sectores más populares puedan acceder también a la educación superior, y ahí la pelea por las becas y por los distintos reclamos gremiales son fundamentales, pero también para que en los ámbitos de educación se incorpore perspectiva de género en todos lados. Y acá hacía esta diferencia. Quizás muchos y muchas de quienes se reciban en las distintas facultades no tengan ese tipo de dificultades económicas que pensamos cuando pensamos en quienes no pueden acceder a los productos de gestión menstrual y demás. Pero vaya si en los ámbitos técnicos y profesionales no se reproducen las desigualdades de género y sobre todo la división sexual del trabajo. En los ámbitos universitarios, sin ir más lejos, la mayor parte de las docentes son mujeres, pero las que acceden a los cargos jerárquicos no son mujeres. En cualquier, bueno, no quiero decir en cualquier facultad, porque la verdad es que hay facultades que son la excepción, pero en la gran mayoría, la mayor planta de docentes son mujeres, pero cuando uno mira quiénes son los titulares de cátedra, son varones. Cuando uno mira quiénes acceden a los ámbitos de cogobierno de la universidad, son varones. Cuando uno mira quiénes son las autoridades de la universidad, sin ir más lejos, la Universidad de Buenos Aires tuvo, creo que, 80 rectores, nunca tuvo una rectora mujer. Vaya si eso no impacta después en que en los planes de estudio se incorpore o no la perspectiva de género, de que en los ámbitos de las distintas facultades se garantice la implementación de los protocolos contra la violencia de género, digamos. Y acá hay algo clave, porque después en los ámbitos de trabajo esas desigualdades se reproducen, porque después en los ámbitos de laburo pasa lo mismo. Y el otro día una compañera pensando en esto, no sé si aplica para la Facultad de Agronomía, pero para mi facultad, que es la de Derecho, se aplica, me decía, es increíble porque todas nosotras, en toda nuestra carrera, en nuestros cursos, las mejores alumnas eran las pibas, pero después los cargos jerárquicos eran todos para los varones, digamos, y esto tiene que cambiar, y va a cambiar de la mano de que haya generaciones como las nuestras que empiecen o que impulsen esas discusiones con mucha fuerza. Y creo que todo cambio que impulsemos
por más chico o incluso testimonial que parezca, puede hacer una diferencia. Yo parto de una anécdota que es muy chiquita, pero a mí me llamó la atención cuando yo ingresé a la legislatura a fines de 2019, ya para asumir en 2020, y estudié el reglamento de cómo funcionaba la legislatura, las sesiones, las comisiones, los horarios. Me encontré con que el reglamento establecía un horario de finalización concreto de las sesiones. Algo que no me llamó la atención, salvo porque, bueno, efectivamente, por ejemplo, en el Congreso Nacional las sesiones pueden durar toda la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, y en la legislatura porteña tienen que cortar a las 9 de la noche. Y a mí ese dato que no me llamó demasiado la atención, sí me sorprendió cuando un tiempo después, en alguna charla o en algún encuentro, escuché que Dora Barrancos, que había sido legisladora en su momento, contaba lo que les había costado impulsar esa modificación para que las legisladoras mujeres que tenían a su cargo tareas de cuidado pudieran estar hasta el final de la sesión, porque si no se tenían que ir a cuidar a los pibes. Entonces, eso que yo leí en un reglamento y que para mí era lo más natural del mundo, había sido producto de una pelea que había dado una legisladora hacía muchos años. Entonces, no descreamos de ninguna de las reclamos, de las peleas, de las medidas que quizás logramos, por más chiquitas que sean, o de las preguntas que hacemos en algún curso que quizás no tengan rebote. No dudemos de que en la cabeza de alguna de nuestras compañeras y compañeros puede hacer una diferencia. Entonces, eso que empieza con una responsabilidad individual forma parte de un proceso colectivo, y eso es lo que efectivamente a la larga va a garantizar los cambios. Y me parece que eso en un ámbito de educación superior es fundamental, porque no solo se reproduce hacia adentro de la universidad, porque no solo se reproduce después en los ámbitos de trabajo, sino que se reproduce hacia el propio conocimiento que generamos. Y que hoy tengamos deudas de conocimiento y de desarrollo científico-tecnológico para soluciones que tienen que ver con las cuestiones de género, tiene que ver con que esas preguntas no nos las hicieron mientras nos formamos. Un ejemplo cualquiera, otro proyecto que presentamos en conjunto con un colectivo que se llama Proyecto Preservativo para Vulvas, es que el gobierno de la ciudad distribuya un preservativo para personas con vulvas, que no es el preservativo vaginal que estudiamos en educación sexual, porque ese es para relaciones entre penes y vulvas, sino que es un campo de látex, pero mucho más grande que el que ya existe, para personas que tienen relaciones entre vulvas. Y eso que no existe porque todavía nadie lo investigó y lo desarrolló, y eso no ocurrió porque los ámbitos científicos están también en gran medida atravesados por una escala de prioridades patriarcal. Entonces, ese es un ejemplo concreto, pero digamos, debe haber 1.000.000 y seguramente ustedes tengan vinculados a sus propias disciplinas. Yo soy abogada, digamos, no cursé una sola materia que tenga perspectiva de género, no cursé, mentira, sí, cursé con Marisa Herrera, pero quise decir, no cursé una sola materia específica sobre cuestiones de género, porque en la orientación que elegí yo no hacía falta, digamos, no hubo para la facultad ninguna necesidad de que algunos nos formemos en esas cuestiones. No hubo formación en cuestiones básicas vinculadas para poder ser un abogado o abogada que pueda atender una situación de violencia de género, cuestiones de familia, de divorcios, digamos, no existió. Y eso tiene que ver con que las desigualdades se reproducen hacia adentro de los ámbitos de estudio. Así que demos todas las peleas a través de ámbitos como este, a través de las discusiones con nuestras compañeras, compañeros, compañeres, docentes, y bueno, tengamos también la expectativa, la esperanza y la fuerza de saber que formamos parte de un movimiento que yo creo que lo puede todo, que si pudo conquistar el aborto legal, seguro y gratuito, va a llevarse puestas muchísimas más consignas y conquistas, pero bueno, eso se va a hacer con el trabajo de cada una de nosotras y de manera colectiva. Así que en ese sentido, felicitaciones por organizar este tipo de encuentros y agradecerles por la invitación a las compañeras de ATP. Muchas gracias. Muchas gracias, Lu. Te aplaudo virtualmente. Esa capacidad oratoria sí te la robo. No, bueno, la verdad que re interesante. Creo que tocaste un montón de puntos. Todo lo que queríamos, básicamente, hasta la universidad. Nos sacamos la lotería con estas dos invitadas. Creo que muchas y muchas de nosotros nos sentimos bastante identificadas con varias cosas que ibas nombrando. Nuestra decana es una mujer, es la primera decana mujer de la historia de la facultad, pero sí, tal cual, justo el año pasado hicimos una charla también de género y una de las compañeras acá presente, Cande, hizo un gráfico de cómo se veía el efecto tijera en los cargos de la facultad, ¿no? Si bien la mitad había paridad de profesores,
después eso se reproduce de manera diferente hacia arriba. Así que bueno, me quedaría charlando toda la noche yo, pero voy a dar lugar a ver si alguna tiene alguna pregunta, un comentario. Sé que Lu Espiñeira se tenía que ir más o menos a las 7, así que si hay preguntas apuntadas para Lu, aprovechemos. Ahí está Cami. Dale, Cami, te dejo. Arranco, y para Luis Piñera sí la liberamos. Mi pregunta era, en Argentina, mirando como a modelos de otros países en los que quizás tienen ya más laburado esto de tener estadísticas relacionadas a la gestión menstrual, ¿cuáles serían como los primeros datos o los más importantes que nos faltarían tener acá para poder apuntar a mejorar eso? No sé si respondo o querés juntar preguntas y respondemos todos juntos. Yo no tengo, tranqui, me quedo. No, tranqui, no sé si alguna tiene otra pregunta para Lu, economista. Si no, le voy contestando. Dale. Difícil con la tocaya. A ver, en términos de estadísticas y de producción de la información es un tema con una escasez enorme. No es que es particularmente Argentina, es la situación particular del tabú. Lo que hay para mirar en otros lugares del mundo es cómo llegaron militando con distintos tipos de campañas activistas, otras no fue tanto de base, sino más surgió desde los ejecutivos y demás, logrando esto que acá estamos buscando, que ya pasó en algunas provincias y municipios, pero a nivel nacional, ¿no? Ya sea por el lado de la exención o la rebaja impositiva, el único caso latinoamericano es Colombia, pero hay en el mundo varios, o por el lado de la provisión gratuita. Después hay políticas vinculadas a la educación, hay políticas vinculadas a reducir la cantidad de componente importado en el producto, por ejemplo, para que baje el precio. Eso es lo que estamos mirando más que nada. Y bueno, tenemos ahí como un mapa enorme de políticas para ver qué funcionó y qué no. En particular, la región a mí me parece que es interesante estudiar y unirse, porque hay muchas campañas activistas parecidas a menstruación en la región, estamos todas en contacto, nos reunimos, hemos participado de cuestiones conjuntas, hay un informe que les recomiendo si les interesa buscar, si algún día tienen que mostrar este dato más transversal, que se llama No al impuesto sexista en América Latina, y ahí hubo una producción de datos de las compañeras activistas, algunas centroamericanas, Natalia de la campaña de Colombia, de la campaña de menstruación libre de impuestos de Colombia, fueron recopilando cuánto es el IVA, y tenés ahí un gráfico de barras con el IVA en todos lados, Argentina es de los más altos de la región, para productos de gestión menstrual, cuáles son las marcas más comunes, te va a sonar, pero te va a sonar un montón, están en todos lados, son las mismas transnacionales. ¿Qué se recauda en ese sentido? Esa es otra que yo creo que es importante, pensar en la recaudación, porque muchas veces el argumento es, ¿qué hacemos sin ese IVA, no? Como le estás quitando al Estado una parte de sus arcas. Y en realidad un dato que sacamos de Ecofeminita, que lo pueden encontrar en una nota que escribimos vinculada al tema del derecho, ahora que lo pienso, al tema de la anticonstitucionalidad de ese impuesto, se llama injusto valor agregado. Y ahí lo que hicimos fue sacar un numerito muy chiquito, muy boludo, pero que en realidad se dice un montón, que es que la recaudación por IVA en 2018 por la venta de productos de gestión menstrual equivale a 6,5 veces ese monto en pesos, es lo que está en exención impositiva de la minería, el sector minero. O sea, para pensar las prioridades, ¿no? Y qué cosas hay para cambiar y para impulsar una reforma tributaria feminista, decir, mira, ya le podés evitar pagar IVA a las mujeres y que ese precio baje, le podés evitar ciertas exenciones, podés tener desde la perspectiva de cuidados un montón de cuestiones ahí a mirar, y mientras tanto tenemos eximidos a las personas que hacen timba financiera, tenemos eximidas a las mineras, tenemos los productos de lujo. En ese sentido, y no es su caso Argentina, y no es para mirar a nuestra historia tributaria en general, es la región. Es hiper desigual, es un lugar donde históricamente se ha necesitado sacar de donde se pueda, y ahí pierden los que están abajo, siempre. Entonces creo que en un contexto de pandemia, donde estamos pidiendo, ¿no?, a las grandes fortunas que aporten, eso tiene que ser una cuestión de largo plazo, no puede ser una cuestión de hoy, solamente hoy. Celebro que haya existido un aporte y pienso que tiene que ser algo que nos tenemos que replantear cómo está esa estructura
de ingresos para el Estado, no yendo a los bolsillos de las que menos tienen y encima grabando los úteros, que para mí es logradísimo, ¿no? Es un impuesto hipersexista. Qué buena, qué gran respuesta. Justo es muy gracioso porque nosotras en ambientales, acá también hay agrónomas y agrónomas en formación, pero en ambientales tenemos como de todas las materias, y en economía nos enseñaron el carácter del IVA, que es, bueno, como dijo Lu, general a todo y no es así escalonado, mal dicho. No sé si, Lu, querés agregar algo en relación a este tema, o le doy la palabra a Cande que se anotó. Bueno, dale, Cande. Bueno, gracias Jules, gracias a las dos Luz, estuvo súper claro todo lo que contaron y nada, súper importante, triste, pero bueno, es la realidad y tenemos que tener los datos para empezar a trabajar para cambiarla. Me hizo acordar también con lo que dijo Lu Cámpora de esto de los preservativos para vulvas, que no hay desarrollo porque está todo siempre impulsado por la normativa patriarcal y hasta las investigaciones siempre van por ese lado. Estos días seguro que lo vieron, que contaban del desarrollo de la vacuna contra el SIDA, contra el VIH, que tuvo un impulso tremendo ahora a partir de todas las investigaciones por el COVID, como es un virus también. Pasaron 30 años desde que empezó el SIDA, se murió un montón de gente en el medio, del colectivo LGBT, y de repente, ahora porque el COVID está moviendo intereses económicos, obviamente que es importante la vacunación, pero tuvo que pasar eso para que otra cosa que causaba tantas muertes, recién se pudiera desarrollar ahora. Así que nada, sumar eso que me hizo acordar. Y preguntarle a Lu Cámpora también por el tema este que hablaba en CABA, de la gestión menstrual y la posibilidad del proyecto este que están presentando y eso. Me acuerdo el año pasado que también lo sacamos de ATP, que había un proyecto de Dani Vilar, no sé si era en provincia o en nación. ¿Cómo es el tema ese de si puede salir algo más a nivel nacional para que aplique a todo el país o si es así tan por jurisdicción, por provincia o por distrito? No sé cómo será eso, si nos puede contar un poquito. Qué buena pregunta. El proyecto de Dani Vilar se presentó en el Congreso, así que sería un proyecto nacional. La verdad es que podría salir de ambas maneras, digamos. Sin duda, pasa con la salud y pasa con la educación, que en algún punto son, según las leyes, pero responsabilidades que comparten tanto el gobierno. El gobierno nacional tiene responsabilidad de garantizar ciertos aspectos de la salud y los gobiernos locales otros aspectos, y en algunos son concurrentes las responsabilidades. Con lo cual podría salir de ambos ámbitos. Sin duda lo más concreto, o sea, lo más indiscutiblemente aplicable sería que para la ciudad salga en el ámbito de la legislatura, pero seguramente una ley nacional, yo no me acuerdo ahora bien cómo está redactado el proyecto de Dani, pero seguramente, digamos, hay distintas formas de pensar la obligación de garantizar, digamos, también se podría pensar que, no sé, bueno, de hecho, hablé de salud y no necesariamente es una cuestión vinculada con la salud, de hecho ahí capaz yo pequé de discurso hegemónico, pero estaba pensando, por ejemplo, las prepagas, las obras sociales también podrían estar obligadas a garantizar productos de gestión menstrual, y eso sería a través de una ley nacional, por ejemplo, no a través de una ley local. Depende como a qué sujeto, ya no me quiero poner muy técnica, pero a qué sujeto jurídico haya que obligar. Si es a los gobiernos locales, y debería ser una legislación local, pero también se puede incluir dentro de las cuestiones de salud, entonces, bueno, quedan como indirectamente obligados. De cualquiera de las dos maneras creo que se puede sacar, no habría problema que sea nacional, se implementaría también acá. Suma lo que dice Lu, el IVA es lo único que tiene que salir por vía nacional, porque el IVA se recauda para todo el país, entonces ahí no tienen potestad las provincias para cambiar un impuesto que es de carácter nacional. Entonces lo que hicimos en 2017, el primer proyecto que se presentó por nación. Les tiro el dato también de que fue la primera vez que en el Congreso se dijo la palabra menstruación. Se habló de menstruación, se presentó un proyecto que la contenía en su texto, y en ese momento fue con Victoria Donda, pero digo, en general a partir de ese fue que fueron surgiendo un montón y que nosotros consideramos como logros las municipalidades que aprobaron ordenanzas y las 4 provincias que tienen ya programas andando, pero lo que dicen es así, o sea, la parte del IVA tiene que ir por lo nacional y después, digamos, hay que ir peleando cada uno en su ámbito, es como todo. Cuando nosotros relevamos a nivel mundial, lo que decía antes es, depende mucho. Acá en Argentina yo creo que tenemos mucha más cultura de lo legislativo, no sé ahí Lu qué opina, pero en Colombia lo sacaron por
por la Corte, lo cual acá es rarísimo, como un fallo que lo declararan inconstitucional, es otra vía por la que ir. Que no tenemos la justicia feminista como para esperar eso, pero podría suceder. Entonces, a eso es a lo que voy cuando digo tenemos un tremendo mapa de reformas, ¿sí? Total, para ver cuál es como el menú de opciones que existieron en el mundo. África, sin ir más lejos, fue el primer país en tener productos de gestión menstrual gratuitos fue Kenia. Algo que nadie dice porque hay un tremendo whitewashing de eso y se habla de Escocia y que Nueva Zelanda y que países avanzadísimos. Y en realidad el primer país fue Kenia, porque tiene una historia, ese continente enorme de trabajar por la higiene, porque es algo que no está garantizado, entonces muchísimos organismos internacionales sobre todo se meten a laburar el tema y tiene un laburo en higiene menstrual gigante. Entonces, en ese sentido me parece que siempre la cuestión más situada y verlo en el contexto propio y ver cada una qué puede hacer desde su espacio es ideal. Buenísimo, gracias. Y se me ocurrió otra cosa mientras las estaba escuchando a las dos. Algo, por ejemplo, precios cuidados. No sé si existe capaz ya alguna para alguna toallita o algo así. Creo que el programa Precios, bueno, Lu, por ahí vos lo tenés claro, creo que el programa Precios Máximos incluía productos de gestión menstrual. No sé ahora la lista de los 70 productos que se anunció anteayer, si incluyen, eso no lo sé, pero sí, perfectamente podría ser una política de comercio, que eso sí es facultad nacional. Sobre tu pregunta anterior, perdón, yo no había pensado en la parte impositiva porque el proyecto nuestro de ciudad no contempla cuestiones impositivas, pero sí, claramente el IVA es solamente una discusión que se puede dar en el Congreso. Lo de precios máximos, cuando arrancamos, 2017 fue el año en el que ni bien lanzamos la campaña para el invierno, fue marzo, para el invierno incluyeron una marca de tampones que no existían y sumaron opciones de toallitas. Lo que había en 2017 era una opción de toallitas de 8 unidades sin alas y 16 marcas de champú, para que tengamos como la proporción. Y a partir de ahí, por suerte, yo creo que también por eso visibilizar es crucial, ¿no? Porque como decía recién, si no hay alguien ahí pensando en que esto tiene que estar incluido, entonces es como, bueno, no, básico, arroz, papel higiénico, no se lo tiene en cuenta dentro de la lista, ¿no? Como siempre decimos, no es pura maldad patriarcal, a veces es tipo, ¿no? Nadie lo está pensando, nadie lo está diseñando de esa forma. Y últimamente entiendo que siguen estando, que cada vez hay más opción, en particular la Dirección Nacional de Economía, Igualdad, Economía y Género, para el 28 de mayo, un poquito antes, presentó un informe, y ese lo pueden buscar, lo tienen subido las chicas, y ahí relevaron cuánto da con precios máximos y sin precios máximos, y la importancia de la política para cambiar el precio, cambia bastante. Así que ese informe también lo recomiendo porque recopilaron muy bien las chicas de la dirección todo lo que se viene haciendo. En ese sentido, aprovecho para hacer un insert. Este año es el primer año en nuestra historia que tenemos un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? En relación a esto que venías diciendo, Lu. Sí, presupuesto no es mi área. Yo entiendo que el etiquetado con perspectiva de género nació un poco antes, unos años, pero que el año pasado se presentó como en esta, ¿cómo se llama? Con la ley y demás de presupuesto 2021 está incluido las partidas. Ahí el tema es, yo no estoy metida en presupuesto en particular y no es mi área, como te digo, de hecho detesto la contabilidad, pero debería haber partidas presupuestarias para esto y entiendo que todavía no las hay. Ahí es donde hay que luchar, ¿no? Porque yo creo que es importantísimo reconocer, pero también creo que es importante distribuir. Y la materialización de eso, como soy economista, por supuesto que lo creo, por ese día, creo que está dada en que exista presupuesto, así como que salgan leyes y después se reglamenten, ¿no? Es como un poco las dos caras. Entonces, en ese sentido, me parece que hoy en día está como muy dado en función de, bueno, a tal concejala le interesa el tema, va, lo trata en una ordenanza, le sale, nos escriben, chicas, miren, salió esto, y hay como un lugar, pero mini, como que te diga Luján de Cuyo, Mendoza, Morón, Zárate, bueno, Rosario y Santa Fe, San Rafael, son algunos de los municipios que la tienen aprobada. Eso no corre por el presupuesto de propiedad nacional, de que tengas una partida que esté dedicada a productos de gestión menstrual. Ese sería como un gran logro, me parece, para 2022. No sé si Lu tiene algo para agregar. No, ahí mandé que encontré que en el programa, el último que largaron, precios súper cerca de 70 productos, están. Debo decir que yo no conozco esa marca de toallitas y en el supermercado de la vuelta de mi casa directamente creo que no están, pero vamos a estar atentas a ver si están. Por lo menos
se acordaron, ¿no? Dentro de un producto de 70, dentro de una lista de 70 productos, evidentemente alguien tenía un poco la cabeza en esto y eso está bueno. Pero bueno, podría ser mejor, como todo siempre. A pleno. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, un comentario, agradecimiento. Si no, yo sigo haciendo preguntas. A mí me interesaba bastante el tema de, bueno, los programas que hoy en día está haciendo con mucho trabajo el Ministerio de Géneros. Y bueno, Lu, mencionaste lo del programa Acompañar, que bueno, vimos que estuviste ahí. No entiendo si eso es desde Ciudad o vos como militante te acercás a participar del programa que es nacional, ¿no? Como para profundizar un poco más en qué consiste el programa y cómo está funcionando. Sí, el programa Acompañar depende del Ministerio Nacional, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y se anunció, creo que se anunció el año pasado y se empezó a implementar en o algo así, pero ya se está implementando hace algunos meses. Lo que pasa es que se va implementando en cada provincia en coordinación con los gobiernos locales. Lo que nos pasa, digamos, Nación se hace cargo de todo. Nación creó el programa, pone el presupuesto para el cobro de subsidio, incluso la gente para el operativo de inscripción, el seguimiento, todo. Pero en la Ciudad de Buenos Aires veníamos teniendo bastantes problemas porque veíamos que no se estaba difundiendo y que el gobierno de la ciudad, la verdad que no estaba haciendo mucho para que llegue el programa a las mujeres de la ciudad. De hecho, se había conveniado o acordado que se informara y que se estableciera como puntos de inscripción en el ámbito de la ciudad los centros integrales de la mujer que funcionan uno en cada comuna. Y la verdad es que en el marco de la pandemia, gran parte de los centros de integrales para la mujer o están cerrados o abren pocas horas por día o atienden de manera remota, digamos, lo cual también es un grave error, ¿no? En un contexto en el que, como sabemos, en el marco del aislamiento, bueno, sobre todo el año pasado, muchas mujeres convivían con sus agresores cuando tenían que hacer el aislamiento y era más importante que nunca que estuvieran esos centros integrales de la mujer. Además, ya se había establecido que se podía salir, digamos, había permiso para circular si era para ir a hacer una denuncia, con lo cual fue para mí un gran error por parte del gobierno de la ciudad que los centros centrales de la mujer funcionaran de manera telefónica solamente. Y eso en lo que hace al programa de Acompañar redundó en un problema porque había muy pocas inscriptas, muy pocas, digamos, eran muy bajos los índices. Entonces se empezó a hacer operativos a cargo del gobierno nacional directamente en distintos barrios de la ciudad y nosotras fuimos para acompañar y visibilizar porque de alguna manera hubo que hacer un puente entre el gobierno nacional y las compañeras que militan en organizaciones feministas en la ciudad o los comuneros, que es como la responsabilidad institucional, comuneros y comuneras y legisladores y legisladoras, que pudiésemos ayudar a darle institucionalidad y a difundir que se estaba haciendo. Y bueno, se fue haciendo y se va a seguir haciendo en distintas comunas de la ciudad. Se estuvo haciendo en la Comuna 4, ahí en Parque Patricios, se estuvo haciendo, creo que en el barrio Padre Mujica, en la 31. Sí, ahí se estuvo haciendo. Bueno, no hace falta enumerar, pero se fue haciendo en varios puntos. Y la verdad es que la afluencia de mujeres fue muy grande, digamos, de personas que se acercaron para inscribirse, con lo cual había una necesidad, lo que pasa es que no se estaba difundiendo bien. Así que, bueno, tomó las riendas directamente del gobierno nacional y está garantizando la inscripción. Yo creo que el programa Acompañar es un gran programa, es un acierto, porque concretamente, y esto a mí me tocó verlo hasta en casos particulares cercanos en los que quizás o como abogado o como compañera acompañamos situaciones de mujeres que tenían que denunciar situaciones de violencia y la dependencia económica era una limitación. O sea, claramente hacía falta una propuesta, un programa como este, en el que tener que pensar en a dónde me voy a vivir o cómo compro comida mañana no sea una limitación para poder sacarte de encima a un agresor que puede ya hasta poner en riesgo tu vida. Claramente no es lo único y hay que pensar más políticas en ese sentido. De hecho, así como se creó un subsidio, me parece que es importante pensar, por ejemplo, en políticas de acceso a la vivienda con perspectivas de géneros, digamos, en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas sociales. Es importante que se incorporen criterios de prioridad para las mujeres que sufrieron situaciones de violencia de género. Es importante, bueno, que se siga trabajando en medidas de acción positiva para equiparar las desigualdades dentro de los ámbitos de trabajo.
creo que hay que seguir pensando, bueno, ni hablar el sistema de cuidados, digamos, ahí tratar de pensar políticas en ese sentido. También, particularmente un ámbito que a mí me interesa y me parece que hay que trabajar mucho, que es el de las trabajadoras de casas particulares, que es una actividad que nuclea fundamentalmente a mujeres y que es de las más precarizadas de todas las actividades que hay, con altos índices de informalidad y con una dificultad muy concreta, si lo pensamos en clave sindical, para organizarse. Digamos, no es lo mismo tener que conformar un sindicato en una planta industrial en la que todos se ven con todos y a la hora del almuerzo pueden hablar todos los trabajadores entre sí sobre cómo conformar un sindicato, que el mundo de las trabajadoras de casas particulares que trabajan cada una en un domicilio distinto y probablemente no tengan demasiado vínculo con la trabajadora que trabaja en la casa del lado. Entonces ahí hay una limitación para mí que es muy concreta en términos de organización sindical y por eso además es tan importante que el Estado tenga un rol activo. Yo creo que hubo políticas muy buenas en ese sentido. Bueno, Cristina, cuando era presidenta, estableció la jubilación para las amas de casa y eso también permitió que muchas trabajadoras de casas particulares, que quizás eran trabajadoras por una remuneración económica, pero de manera informal, y gracias a esa jubilación para amas de casa pudieron jubilarse. Ahora esto que sabemos que está trabajando la ANSES, también creo que puede ser para también acceder a la jubilación, contando como años de aporte los años de tareas de cuidado de las hijes. Bueno, me parece que hay que seguir pensando medidas en ese sentido. En la ciudad nosotras presentamos un proyecto, el del sistema de cuidados lo presentó Lorena Pocol, que era un proyecto de Carlos Tomada hace mucho tiempo y lo vamos representando todos los años. Y yo presenté un proyecto para crear oficinas de asesoramiento para trabajadoras de casas particulares en todas las comunas, porque lo que pasa también es que como el trabajo está tan atomizado y es voy, entro a la casa de mi empleador, salgo y me voy a mi casa, no hay un ámbito muy claro en el cual acceder a la información sobre mis derechos. Por suerte, la era digital permite que se pueda googlear y es un poquito más accesible la información. Existe un sindicato de trabajadoras de casas particulares, que es el que va a la paritaria a discutir el salario de esas trabajadoras, pero es muy importante crear más ámbitos y focos y ámbitos de encuentro, de acceso a la información, de que el Estado esté ahí también para vincular con el sindicato y para ayudar a patrocinar con abogados o abogadas ante situaciones, no sé, de despidos injustificados y demás. También AFIP hizo un trabajo que viene también desde la época en que Cristina era presidenta, para facilitar el registro de las trabajadoras de casas particulares. Yo quiero decir que entiendo que no es fácil, entiendo que para una persona X que contrata a una trabajadora para que limpie en su casa y que quizás es empleador, no tiene mucho vínculo con el sistema tributario y no tiene la menor idea de cuáles son sus responsabilidades como empleador, no es lo mismo que un jefe en una empresa. Bueno, ahí hay un trabajo muy grande que tiene que hacer la AFIP para capacitar a los empleadores y que entiendan cómo se hace la inscripción y que es su responsabilidad y que no, bueno, ni hablar, no es tu amiga, no es tu familiar, no es como una hija la persona que trabaja en tu casa, puedes tener la mejor relación del mundo, pero es una trabajadora y tienes que garantizar que tenga los aportes para que el día de mañana se pueda jubilar, que tenga vacaciones, etc. Así que ahí, no sé, me parece que hay varias puntas para elaborar y eso es un tema muy importante para mí. Muy bueno, Lu, gracias. Ahí la otra Lu pasó una nota por el chat para que no se la pierdan de Ecofeminita. No sé si quieres agregar algo, Lu. No, queda completamente en esa línea. La sacamos para el 8M en el marco de un especial y es algo que venimos recontra levantando y trabajando también, porque de vuelta, temas en agenda hay que ponerlos a veces, no es todo, digo, el feminismo también son los feminismos, los movimientos feministas y a veces hay temas que están mucho más con el foco puesto sobre ellos que otros, y este es un sector que preocupa y mucho. Nosotras tenemos esas estadísticas de las que ya hablaba. La informalidad es altísima, estamos hablando de aproximadamente un 80%. Todavía hay que intimar a que vayan y formalicen a sus trabajadoras. La parte de la atomización, la charla en el tren es lo máximo que puede haber, y después llegás y lo reclamás y te dicen no, y ¿a dónde vas a reclamar? Entonces ese proyecto me parece clave. Perdón, re chiquito con esto último, pero eso que seguro que todas lo escuchamos alguna vez hasta en nuestras casas, digamos, esta idea de que la trabajadora que viene a limpiar la casa es como de la familia, para mí es tremenda porque además yo entiendo que muchas veces es con la mejor de las intenciones, pero implica
un nivel, digo, mi vieja lo decía, no estoy señalando a nadie, pero implica un nivel de ignorar absolutamente que esa otra persona tiene una vida, digamos, y que no está supeditada a tu familia, y que porque te lleves bien y trabajas en tu casa es parte de tu familia. Tiene una familia, tiene una vida, es una trabajadora, cumple un horario y se tiene que ir, tiene que cuidar a sus chiques, digamos, eventualmente si tiene hijes. Nada, hay algo ahí cultural que es muy jodido, que para mí claramente es herencia de que, digamos, fue un trabajo que hace muchos siglos, digamos, era un trabajo de personas que no tenían derechos laborales. Entonces hay algo ahí que es muy complicado y que hay que desarmar culturalmente. Nada, me quedé con eso es como de la familia que cada vez que lo escucho me choca mucho. La chica que me ayuda, sí, total. Claro, no te está ayudando a nada, te está trabajando. Bueno, increíble esta última parte, gracias a las dos por sus respuestas. Ya para ir cerrando, no sé si alguien más tiene una pregunta, pero si no, puedo dejar de grabar, si puedo. Gracias, Valen. Bueno, no puedo dejar de grabar porque no conozco esta... Ahí está, grabación.